Muy buenas noches, gracias por estar un día más en TG7, en la televisión municipal de Granada. Continuamos con la serie de entrevistas a los candidatos a las próximas elecciones del 20 de noviembre, del próximo domingo. Igual que ayer teníamos a Concha Santana por el Partido Popular, hoy tenemos a Luis Salvador, es candidato número 3 al Senado por el Partido Socialista. Luis, muy buenas noches. Hola, buenas noches. Tenemos 25 minutos, por eso vamos un poco expídicos porque tenemos que hablar de muchas cosas. ¿Cómo va la campaña? La campaña va intensa, como toca cualquier campaña electoral. Intensa mañana, tarde y noche, pero es que además debe de ser así. Es poco tiempo, aunque a la gente le parezca ya demasiado, una campaña muy larga, y hay que aprovechar porque hay que hacer muchas cosas. Comenzamos por el principio o por el final, si le parece. ¿Qué ha hecho el Partido Socialista por Granada en los últimos años? Hombre, yo querría decir que, bueno, que el Partido Socialista por Granada ha hecho muchísimas cosas. En primer lugar, no fallarle nunca a Granada. Lo digo porque cuando muchas veces buscamos la confrontación entre partidos, cometemos el error, y sería lo mismo un error hacerlo sobre el Partido Popular en los momentos en los que le toque gobernar, de deslegitimar la labor de un gobierno porque haya sido de otro color, ¿no? El Partido Socialista, por ejemplo, ha sido fundamental en la transformación de Granada capital. O sea, todos los grandes equipamientos e instalaciones que hoy tiene Granada, Palacio de Congresos, Parque de las Ciencias, Parque Tecnológico, Ciencias de la Salud, el campo de fútbol, el pabellón polideportivo, el encaucamiento del río Genil, la estación de auto, todo tiene el sello del Partido Socialista, que fue el que lo promovió. Si miramos la provincia sucede exactamente lo mismo, por tanto, el Partido Socialista siempre le ha venido bien a Granada. ¿Cuáles son las necesidades más básicas que tiene ahora mismo la provincia de Granada? En primer lugar, el empleo. Eso no es una retórica de la campaña de todos los partidos políticos, es una realidad evidente, ¿no? O sea, es verdad que cuando vayamos profundizando en ámbitos de la entrevista, pues me referiré un poquito más a nuestras potencialidades, porque yo sí soy optimista a futuro con Granada, porque creo que se han hecho cosas, se ha sembrado en futuro en distintas parcelas que nos van a venir muy bien, ¿no? Pero yo creo que en este momento es el empleo el primer problema de España y también de Andalucía y evidentemente de Granada, y es en lo que nos tenemos que emplear. Pero yo creo que podemos dar un salto cualitativo importante en los próximos años, repito, gracias a ciertas semillas que se han sembrado, que no son brotes verdes, sino son realidades, como comentaré, ¿no? Ha hablado del empleo, es una de las cuestiones básicas para los granadinos, para la provincia de Granada. Sin duda, una de las cuestiones básicas también es la educación. Sí, la educación es básica para un país. O sea, cuando se habla del gasto, o sea, siempre a nosotros nos gusta decir que la educación es una inversión. La educación es lo que nos hace iguales, es lo que arranca desde la igualdad de oportunidades. Si todos tenemos la misma capacidad para poder entrar en cualquier colegio, o sea, tanto si es público, concertado o de cualquier otra manera, todos podemos comenzar a formarnos. A partir de tener una buena formación, todos podemos salir al mercado exterior a poder competir. A partir de ahí, pues el que más trabaje, el que más se esfuerce, pues que obtenga el mayor mérito, ¿no? Pero esa sociedad de la capacidad y del esfuerzo arranca en la igualdad de oportunidades, y eso solamente se hace desde la educación. Una educación que últimamente también está muy bien posicionada en el sentido de las nuevas tecnologías, ¿no? Se están utilizando. Sí, yo creo que el modelo educativo es otra de las grandes prioridades de una sociedad, y por lo tanto todo lo que invertamos en educación, repito, es una inversión. Y uno de los grandes problemas es que al final todo nuestro mundo se tiene que reinventar en cualquier ámbito, la educación, la sanidad, etcétera, y parte de esa reinvención viene con la introducción de la tecnología. La introducción de la tecnología, ¿qué nos posibilita? Nos posibilita el acceder a nuevos medios, a nuevos contenidos, nuevas formas de enseñar que sean mucho más cercanas a lo que los alumnos de hoy pueden demandar. ¿Eso qué requiere también? Pues que el profesorado también se recicle y evolucione con los mismos instrumentos que va a tener que utilizar para que realmente los alumnos, sobre todo, reciban la formación que ellos ya están preparados para recibir. Por tanto, yo soy muy optimista y creo mucho en la capacidad de nuestros jóvenes, de nuestra nación, de nuestro país, de nuestra provincia, y la educación, y una educación que introduzca la tecnología, amplíe contenidos, trabaje de otra manera, o sea, es algo absolutamente fundamental. Hablamos de sanidad. En los últimos 2 años se ha hablado mucho de sanidad, de la necesidad de que siga siendo como es ahora mismo. Sí, si hay algo, yo le preguntaría a los profesionales de la sanidad, o sea, o a los profesionales de la educación, si no les gusta la sanidad pública o la educación pública. O sea, yo creo que la sanidad pública y la educación pública es buena para todos, es algo que es absolutamente necesario, y cualquier profesional sabe que pone lo mejor de sí mismo estando en ese concepto de sanidad. A partir de ahí, lo que a mí me preocupa es que con la excusa de la crisis económica, ciertos modelos se retoquen y se saque la sanidad pública a otro tipo de conciertos privados para privatizar una parte del negocio, y a partir de aquí que nuestros profesionales deterioren sus condiciones laborales, hacer modelos competitivos entre lo público y lo privado, por tanto llevando a lo público aquello que es más costoso y a lo privado aquello que dé más negocio. Por tanto, yo creo
que el modelo actual de una sanidad pública y de calidad o una educación pública y de calidad es absolutamente necesario. Y repito, la pregunta tendrían que resolverla en primer lugar los profesionales que sean del PP, sean de Izquierda Unida, sean del Partido Socialista. Estoy seguro que no tienen ningún interés en que eso cambie. Uno de los grandes temas de la campaña de este año, de estas elecciones del próximo domingo, han sido las políticas sociales. ¿Qué va a hacer el Partido Socialista en políticas sociales si consigue ganar la elección el próximo domingo? Mira, a mí me preocupa mucho, y nos podemos tutear, sí. A mí me preocupa mucho cuando escucho ahora mismo a Rajoy decir, bueno, primero un mensaje que yo creo que es un mensaje electoral de si algo no voy a retocar son las pensiones. Claro, como el Partido Socialista las tocó, que es verdad que era muy poquito dinero, que era muy simbólico, que probablemente era para lanzar un mensaje a los mercados, probablemente pudo ser un error electoralmente hablando porque nos ha dejado de cara a los mayores, pues como que hemos tocado las pensiones, aunque las hubiéramos subido un 26 y pico % durante 8 años, por un 10 veces menos de lo subió el Partido Popular. Pero a mí me preocupa cuando, por ejemplo, ahora mismo Rajoy dice que la ley de dependencia que no es viable. Cuando precisamente estamos hablando de que para ser competitivos en el mundo actual, España dentro de la Unión Europea y la Unión Europea dentro del mundo, tenemos que encontrar nuevos focos y nuevos yacimientos de empleo. O sea, hoy ya cualquier país, por ejemplo, China antes era, digamos, el supermercado, era el que lo vendía y el que lo fabricaba, pero ahora también ya tienen el laboratorio, tienen la I+D. Eso está pasando con muchos países dentro del planeta, tienen una productividad mucho más positiva porque la mano de obra es mucho más barata. Entonces nosotros, para que podamos mantener el nivel de vida actual, tenemos que invertir en nuevos yacimientos de empleo y la ley de dependencia es uno de ellos. Por tanto, en vez de verlo con la viabilidad o no en el plano exclusivamente económico, hay que verlo también que es una fuente de trabajo y de ingresos también para muchas personas, ¿no? Hablaba antes, cuando hablamos de educación, de igualdad. ¿Cómo va a continuar el Partido Socialista desarrollando estas políticas de igualdad? En primer lugar, nosotros en estas legislaturas también aprobamos una ley de igualdad, porque la igualdad no es simplemente entre hombres y mujeres, es la igualdad como ciudadanos. O sea, por cierto, que en el debate de Zapatero, yo también me iba a confundir, de Rubalcaba y de Rajoy, ¿no? En el debate de Rubalcaba y Rajoy, o sea, Rajoy dijo un párrafo que se había aprendido sobre la igualdad de oportunidades, que es el que suscribiríamos cualquiera de nosotros. A mí lo que me gustaría simplemente es que lo llevara a cabo, y es que la igualdad precisamente comienza por la educación, y hay que hacer una apuesta por la educación pública y porque, por tanto, esa igualdad de oportunidades arranque desde ese momento. Y alguien me enseñó a mí hace muchos años que una de las grandes diferencias, por ejemplo, entre el socialismo y el comunismo lo que quiere es generar riqueza y luego después redistribuirla mejor, mientras que el comunismo, pues en sus planteamientos, lo que intentaba era igualarnos un poco a todos a la baja, ¿no? Por tanto, es falso eso de que desde la izquierda moderada, desde la izquierda socialdemócrata, no se pretenda el crecimiento económico, la creación de empleo, para después hacer una buena distribución de esas rentas, y se trata de que todos vivamos mucho mejor y, por tanto, una sociedad de clases medias mucho más iguales, independientemente que a quien lo trabaje muy bien y ponga mucho esfuerzo, pues le vaya mejor en la vida, ¿no? Si hablamos de igualdad, una línea, un camino nos lleva también a hablar de inmigración. ¿Qué política va a realizar su partido en materia de inmigración? Sí, yo creo que en relación al tema de la inmigración habría que hablar varias cuestiones. Una de ellas, si cualquiera mira la pirámide de población de España, se da cuenta que nuestra población, bueno, en conjunto, en Europa somos el 6,5% de la población mundial y tenemos un 30% de la población envejecida. Si eso lo extrapolamos a España, quiere decir que dentro de X años, para poder pagar las pensiones de personas que van a vivir además muchos más años, tendremos que tener mano de obra que pueda trabajar. Ese debate ahora mismo choca con los 5 millones de parados. O sea, estamos en un momento en la economía española donde hay 5 millones de problemas para todos mientras no los resolvamos, y eso entonces, claro, hace ver a la inmigración en este momento como un fenómeno pues, que puede estorbar porque hay que resolver el paro doméstico, ¿no? Pero no se nos puede olvidar que en el futuro, al final, lo que tendremos que hacer es que nuestro país sea viable, y solamente será viable si hay gente que trabaje para poder sostener un sistema de otra gente que después reciba, en base al esfuerzo que ha desarrollado durante toda su vida, pues su pensión. Entonces, nosotros siempre, además, si se mira mucho la política a nivel de inmigración del Partido Socialista y del Partido Popular, muchas veces no difiere tanto en lo que está escrito en los contenidos como si en las manifestaciones públicas. Pero yo creo que nosotros intentamos no hacer demagogia con el tema de la inmigración, porque también es sembrar en odios, es sembrar en diferencias que a veces no tienen ningún tipo de sentido, ¿no? Y más, perdón, nosotros sí, que hemos sido tierra precisamente de migrantes, ¿no? A Alemania, a Francia, al País Vasco, a Cataluña. Yo creo que hay que tener un respeto de esa gente que también busca el ganarse la vida lo mejor posible, aunque tengamos que defender lo nuestro, ¿no? Ahora que hablamos de ganarnos la vida, sin duda la próxima legislatura va a ser la de la economía. Va a estar muy marcada por
por las políticas que se hagan en esta materia. Sí, pero los premios Nobel en este momento de economía lo decían, ¿no? Y voy a decir algo que puede favorecer al Partido Popular y que no nos lo hemos encontrado nosotros en la gestión de la economía durante estos años, ¿no? Hoy ningún gobierno es el dueño real de su economía. Su economía, tú puedes adoptar una medida desde un Consejo de Ministros y puedes ver de repente que una subida exagerada del precio del petróleo, o que ha sucedido algo con Grecia o con Italia, o que simplemente el foco de la especulación se orienta en ese momento sobre tu país, y cualquier política económica no tiene ningún tipo de sentido, ¿no? Por tanto, es verdad que la política económica posible en este momento es conseguir convencer a Alemania que no puede ir contracorriente. O sea, que mientras toda Europa, además en esto está pasando siempre que le afecta a un país, y eso porque me ha sucedido a mí mismo cuando yo he visto lo de Grecia, pero si veía que España estaba fuera decía, bueno, por lo menos no somos nosotros. Cuando hemos sido nosotros nos sentíamos mal. Cuando hemos visto de repente a Italia en la primera línea de choque, decíamos, bueno, pero esto es Italia, pero nosotros menos mal que ahora nos hemos salido. Y ahora, qué casualidad, cuando Italia hace los cambios nos vuelven a mirar y dicen, ahora por vosotros. Y ahora resulta que cuando es a por nosotros, los franceses también, que antes miraban para otro lado, ahora dicen, oye, que esto se está contagiando y me está tocando a mí también, ¿no? Entonces, el único que puede parar eso es Alemania, que durante todo este tiempo, y sé que puede ser políticamente o no correcto decirlo, ha ganado mucho dinero y ha generado mucho empleo a costa de que los demás tengamos problemas de deudas y todo el conjunto de la Unión Europea. Entonces, Alemania lo que tendría que hacer ya de una vez es darse cuenta que no puede ganar con la crisis, que aquí tenemos que ganar todos, porque la forma de salir adelante es haciendo una política monetaria común y afrontando, por tanto, desde los propios países las medidas que toquen, pero siempre con un objetivo real de crear empleo y poder, a partir de ahí, redistribuir esa riqueza que decía antes, ¿no? Acaba de salir precisamente en este momento la palabra crisis, no había salido en ningún momento de la entrevista. ¿Se puede salir de la crisis? Por supuesto que se puede salir de la crisis, o sea, no me cabe en ese sentido ninguna duda de que se puede salir de la crisis. Pero sí es verdad que para salir de la crisis hay que hacer un diagnóstico común de la misma, hay que intentar afrontar posturas comunes. O sea, ahora que el Partido Popular está pidiendo permanentemente que, primero, un gobierno de mayoría absoluta, que yo creo que no sería bueno para el país, lo digo sinceramente. En segundo lugar, pedir que una vez que tenga un gobierno de mayoría absoluta, que el Partido Socialista y los demás partidos todos nos apoyen, porque esto es muy duro y hay que sacarlo adelante. Y yo comparto eso de que es muy duro y hay que sacarlo adelante. Lo único que me pregunto es por qué durante todos estos años, que era igual de duro, nosotros no nos hemos puesto todos a trabajar en la misma dirección y sí se nos han puesto muchas zancadillas. Quiero dar un dato ahora que se está hablando tanto de, por ejemplo, la prima de riesgo. La prima de riesgo que hoy tiene Francia es superior, algo absolutamente impensable, como decían esta mañana en una radio en un país AAA, es superior a la que tuvo España después de Zapatero anunciar los recortes en esa noche fatídica, ¿no? Por tanto, Francia ahora mismo ha entrado en la vía de los problemas de una manera muy potente, ¿no? Entonces, es verdad que por eso digo que esto hay que afrontarlo todos juntos, pero también es cierto que algunos se podían haber dado cuenta un poquito antes. Quiero que volvamos sobre el empleo. Lo decíamos al principio, es uno de los grandes problemas de España, de Andalucía y también de Granada. ¿Cómo podemos crear esos empleos? En primer lugar, quiero rápidamente decir ciertos cambios que se habían hecho que vienen bien a futuro en el conjunto del país, ¿no? El problema que estamos teniendo ahora mismo con el desempleo, y aquí no se trata de echarle culpas a nadie, es una realidad. O sea, nosotros se nos ha juntado una crisis económica mundial con una burbuja inmobiliaria. Una ha mandado a una serie de millones de personas al desempleo y la otra a 2 millones de personas al desempleo y a 700.000 jóvenes que decidieron entrar en la construcción porque ganaban más dinero que estando trabajando, o sea, que estudiando, y que a partir de ahí buscando oposiciones, etcétera. Hoy nos dan una realidad de 5 millones de parados. ¿Cuál era el problema de la economía española? La escasa productividad. Para mejorar la productividad, ¿qué es lo que hay que hacer? Pues introducir precisamente en ese sentido la I+D+I y sobre todo lo que tiene que ver con innovación. Entonces, ¿qué es lo que se hizo desde el año 2004? Multiplicar por 3 la inversión en sociedad de información, multiplicar por 3 la inversión en I+D+I, pero todo dentro de un plan. Por ejemplo, decimos, tenemos la Universidad de Granada, que es muy importante, pero las universidades también se van quedando atrás, porque no tenemos ninguna universidad entre las 100 primeras del mundo. Entonces se puso en marcha Estrategia Universidad 2015 con el objetivo de intentar introducir universidades españolas entre esas 100 primeras. Los campus de excelencia internacional, que también han demostrado a la Universidad de Granada, en el primero que concurrió, que el resultado no era el que quería. ¿Pero por qué? Porque una universidad tan importante como Granada, que presentó un proyecto unitario, vio como otra provincia con una universidad peor, pero que había juntado a 5 provincias más, consiguió llevárselo. ¿Qué enseñanza tenemos que sacar?
que nosotros podemos ser cabeza de León, podemos liderar proyectos, pero tenemos que acostumbrarnos a compartir con otras provincias y con otros ámbitos y siendo generosos, y eso nos permitirá poder liderarlos. Que hoy el mundo va de tejer alianzas, de generar, digamos, ese tipo de redes. Por tanto, esa mejora en el concepto de la universidad, el introducir la estrategia estatal de innovación, porque hay que hacerlo de manera transversal. O sea, hoy la mejora de la agricultura es introducir la innovación, la mejora en las pymes es introducir la innovación, en la sanidad, en la justicia, en cualquier ámbito. Si no introduces la innovación, no puedes mejorar. Y hoy hay un plan estatal que está empezando a cambiar la cultura de la innovación en nuestro país. Por tanto, quiero decir, se están poniendo los espartos necesarios o los cimientos necesarios para que en un futuro, o sea, todos nuestros sectores productivos, el turismo, introduciendo la innovación, introduciendo la tecnología, o sea, puedan mejorarse, puedan ser más competitivos, puedan mejorar su productividad y puedan generar mayor empleo. Han salido dos sectores muy importantes en esta respuesta suya, el de la construcción y el de la agricultura. Andalucía está ligada a la agricultura de una forma muy cercana. Sí, pero ahora, por ejemplo, que se está viendo en el tema de la agricultura, ¿no? O sea, nosotros podemos tener agricultores compitiendo entre sí por el tema de los precios, ¿no? Y de sus productos. ¿Qué sucede si esos agricultores de repente, igual que por ejemplo se ha hecho para abaratar los medicamentos, que las distintas comunidades autónomas pues tengan una central de compras y puedan decir qué necesita cada una de ellas y a partir de ahí hacer una compra para todo el Estado y que salga más barato? ¿Qué sucede si los agricultores de repente trabajan más en cooperativa distintos productores, a partir de ahí pueden conseguir mejores precios, podemos conseguir una mayor internacionalización de sus productos y podemos introducir la tecnología para que nos vaya mejor, ¿no? Y la innovación. Por ejemplo, ¿qué hicieron los almerienses en todos sus invernaderos y cuando producían, o sea, tenían unos niveles de producción muy importantes? Solo con un cambio consiguieron ganar mucho más. Lo que hicieron simplemente fue introducir a los camiones que hacían los transportes, a la fruta por la Unión Europea, le introdujeron un chip que le iba diciendo el precio que iba habiendo en cada mercado. Y conforme iban yendo, se dirigían al mercado en el que el precio fuera mejor. ¿Eso qué les permitió? Rentabilizar sus propios productos. Por eso digo, introducir la innovación, trabajar tejiendo redes y alianzas entre los propios productores, dar marcas de calidad a nuestros productos, que en eso yo creo que también se está trabajando bien en estos últimos tiempos, y a partir de ahí pues volver a ser competitivos y hacer que mucha gente trabaje en la agricultura no solo por necesidad, sino porque vean que es un buen medio de vida, con la agricultura ecológica, etcétera, etcétera, ¿no? Pasamos de la agricultura y es un salto muy grande, pero comparten palabras, comparten letras, cultura. Y también de nuevas tecnologías. Usted está hablando, en cada pregunta siempre ha lanzado mensajes relacionados con las nuevas tecnologías y también me gustaría que habláramos de la cultura, de esos dos aspectos, Luis. Sí, la tecnología, es que hoy en día, por eso digo, cualquier sector para reinventarse tiene que introducir dos cosas, tecnología e innovación. Si no introduce esas dos cosas, simplemente se queda antiguo. En el ámbito de la cultura, por ejemplo, hoy cuando tú puedes acceder a un museo, o sea, que está completamente digitalizado y puedes hacer que se internacionalice en el mundo, o sea, pues creo que estás haciendo que ese museo gane más prestigio. El otro día, cuando estuve en la inauguración de la exposición de dinosaurios, que aprovecho para decirle a todo el mundo que vaya, porque ahora también me gustaría decir unas palabras sobre el Parque de las Ciencias, es una exposición, como todas, espectacular. Hubo una frase que dijo alguien en la presentación de la exposición que no se habría dicho nunca en un museo al visitarlo. Y es, al terminar esta visita, por favor, durante la visita, tiren todas las fotos que quieran, graben todos los vídeos que quieran, súbanlo a YouTube y hablen de lo que van a ver ahora. Eso jamás se habría hecho en un museo. O sea, siempre se dice no fotos, no vídeos, ¿no? Para intentar que la gente venga. Hoy no, hoy la cultura ha cambiado de tal manera que hay que hacer compatible, por ejemplo, cuando se habla de la propiedad intelectual. El problema no está simplemente en el canon digital o en ver cómo yo protejo esa propiedad intelectual. Está en afrontar de una vez los nuevos modelos de negocio. Cómo voy a comercializar la música, cómo voy a comercializar los libros, cómo voy a hacer que esa cultura además sea más extensible a todo el mundo y sea más barata. Y para eso es la tecnología y, repito, y aplicar la innovación la que en este momento no lo posibilita. ¿Qué tiene Granada que no tiene casi nadie? Nosotros tenemos la Alhambra, que es un intangible que, bueno, a nivel mundial, pues una de las 7 maravillas del mundo, y ¿qué vamos a hablar del concepto de la Alhambra? Pero tenemos al Albaicín, que es patrimonio de la UNESCO, patrimonio de la humanidad, pero es que tenemos una Alpujarra que cualquiera que la conoce, o sea, se queda enamorado de ella. Tenemos Sierra Nevada, una de las principales sierras de Europa. Tenemos una costa que además está apostando por un turismo de calidad, quiero decir, tenemos suficiente atractivo para el resto de los españoles y de turistas extranjeros, y uno de los grandes atractivos que tenemos, ¿cuál es? El legado cultural.
nosotros tenemos el Festival de Música y Danza, las tres culturas, o sea, el poder pasar en la ciudad de una zona como el Albaicín, poder visitar la Alhambra, pasarte al Palacio de Carlos V, meterte por el centro de las calles de Granada, ver esa universidad de la Facultad de Derecho. Quiero decir, tenemos tal legado cultural que tenemos que potenciarlo mucho más y ponerlo muchísimo más en valor. Y eso se hace también apostando por los contenidos culturales de calidad, o sea, por las actuaciones en vivo, o sea, por extender la cultura también al conjunto de la gente. Por tanto, invertir en cultura también es invertir en la marca de Granada, y eso hay que asociarlo. Granada también ciudad de la cultura, igual que Granada ciudad de la justicia o Granada salud, que yo creo que pueden ser tres de nuestras grandes marcas en el futuro, ¿no? Ha hablado de muchos puntos de nuestra provincia, ha hablado de nuestra costa, ha hablado de Sierra Nevada, ha hablado de las cosas de la Alpujarra también. ¿Qué puede hacer el Partido Socialista en materia de conexiones, de conectar, de comunicaciones? Sí, aquí en esto otro de los grandes debates, y voy a cometer otra inoportunidad política probablemente. El problema es que muchas veces, cuando el mensajero que dice la información, la ciudadanía ya lo tiene sancionado, y en este caso, venga, me pongo el Partido Socialista, si dice esto ahora mismo, que hemos hecho muchas cosas a nivel de comunicaciones, pues parece que, bueno, que aquí todos somos iguales y que no se ha hecho nada. O sea, yo en algún debate con Concha de Santana, que ayer estuvo precisamente en esta entrevista, yo le decía, pero bueno, ¿cómo nos podéis hablar de autovías, Concha, si durante 8 años solamente hicisteis en toda la provincia de Granada 24 kilómetros de autovía, que a ese ritmo de 3 kilómetros por año, la A7, que en este momento está en ejecución, y ahora hablaré brevemente de ella, hubierais tardado 30 años solo en hacer la A7. Y durante este tiempo hemos llevado la autovía a la costa, en los 2 tramos que faltaban. Hemos hecho ya prácticamente desde Málaga hasta el Muñécar, hoy tú puedes ir a través de la 7, incluso bajando a la costa, el primer tramo que está a partir del puente también está terminado. En 2012 va a estar terminado todo lo que te comunica desde esa vía con Málaga. Todo el resto de los tramos están en ejecución y quedan 5 tramos pendientes que se está trabajando en ellos en toda la A7, y por tanto también en 2012 y 2013 hasta las conexiones al puerto de Motril y tal, todo esto va a estar terminado. Si también dentro de nada, en 2013 vamos a tener el AVE en Granada con doble vía, con ancho internacional, que nos va a colocar a muy poco tiempo de Madrid, a hora y cuarto de Sevilla, a 55 minutos de Málaga, y por tanto vamos a tener una buena comunicación en esa vía. Si recuperamos la autoridad portuaria del puerto de Motril para Granada, que la tenía Almería, si también hemos conseguido que el corredor mediterráneo pase por Granada, y esto también es otro debate que, aunque nosotros hemos dicho que vamos a seguir defendiendo que también pase por la costa, pero eso no puede ser una sensación de vaso medio vacío. Nosotros en Granada hemos tenido la fortuna, los granadinos, de que el corredor del Mediterráneo va a pasar ferroviario, va a pasar por Granada y va a pasar por un área donde hay 700.000 personas, donde puede haber un centro de mercancías y transportes para también sacar nuestros productos, y nos va a conectar con Algeciras y pasando por Almería también con Europa, ¿no? O sea, por tanto, en comunicaciones se ha hecho mucho durante estos años, y no es justo que precisamente al partido y al gobierno, que realmente ha puesto por primera vez las inversiones necesarias para que todo esto vaya siendo una realidad, en este momento se le pueda sancionar diciendo que todos somos iguales y que nadie ha hecho nada, ¿no? Nos quedan 2 minutos para terminar esta entrevista, Luis. Antes de dejarle la cámara para que le diga a los ciudadanos de Granada lo que estime usted oportuno, me gustaría que lanzáramos un mensaje a los jóvenes. Sí, en primer lugar a los jóvenes, o sea, nosotros tenemos una universidad de 60.000 alumnos, o sea, una universidad que es el mayor semillero, digamos, de recreación de talento que puede existir en cualquier sociedad, y por tanto tenemos una sociedad que en este sentido, o sea, está formándose muy bien, estamos convirtiendo y creando talento, estamos aplicando nuevas fórmulas, como he dicho durante esta entrevista, y a partir de ahí también optamos a nuevas oportunidades, ¿no? Yo cuando estuve en la presentación de los premios de la AGE, ¿no?, de la Asociación de Jóvenes Empresarios, que además vi que se les dio muy poca dimensión entre los propios empresarios, yo vi una serie de iniciativas, o sea, de jóvenes absolutamente espectaculares en el entorno de los emprendedores y en el ámbito de la empresa. Por tanto, hoy cualquier joven tiene que verse arropado por sus instituciones, y las administraciones tienen que saber que se tiene que formar, no bien, sino muy bien. Tiene que saber que tiene que aprender idiomas, tiene que saber que tiene que utilizar bien la tecnología, y a partir de ahí tiene que tener administraciones que apuesten por el emprendimiento, que apuesten por las pymes, y ellos ser también, cambiar un poco la cultura de una provincia de funcionarios, donde yo mismo soy funcionario de la Diputación de Granada, donde la gente antes buscaba un empleo seguro, por buscar también el emprender para conseguir abrir nuevas vías, y que no se acaban solo en Granada, sino en el conjunto de España e incluso en el exterior, ¿no? Luis, nos queda menos de 1 minuto. Su cámara es la 5. Bien, bueno, yo en este momento pues quisiera dirigirme a los granadinos diciendo, es verdad que las cosas no están bien en este momento por todo lo que hemos hablado también en el transcurso de esta entrevista, pero sí es cierto que nosotros, por ejemplo, en Granada,
En el año 2015 vamos a tener terminadas, bueno, mucho antes, pero cuando estemos en 2015 afrontando los retos de la Granada de los 10 o 15 años siguientes, nos encontraremos que el AVE estará en Granada, que el metro estará terminado, que toda nuestra red básica de autovías también estará terminada, y entonces nos daremos cuenta que en ese Parque de las Ciencias, que recibe 570.000 visitantes al año, 170.000 escolares andaluces, por donde pasan todos los jóvenes granadinos por lo menos una vez al año, será un centro donde cualquier joven escolar despertará su vocación investigadora y por tanto tendrá después en la Universidad de Granada una universidad mejorada, una capacidad para poder a partir de ahí desarrollar su talento en sitios como el Parque Tecnológico de Ciencia de la Salud, donde la I+D+I, o sea, va a ser la referencia y es un clúster de Granada Salud muy importante. A partir de aquí, la I+D no ocupa lugar y cabe en el Parque Tecnológico Ciencias de la Salud, pero como ha pasado con la fábrica de vacunas, con Biomaslin y con otros grandes elementos que están dentro de ese parque tecnológico, eso se traslada también a otros parques empresariales como el Parque Metropolitano del área el área metropolitana de la provincia de Granada. Por lo tanto, decir que en la formación, en el talento está nuestro futuro, en la innovación, en la tecnología, y a partir de aquí apostar por nuestra tierra, y una cosa que es absolutamente básica, que las élites políticas, las élites empresariales, las élites sociales nos pongamos de acuerdo en todo lo que sea importante para Granada. Ya está bien de enfrentamientos, ya está bien de restarnos, porque al final lo único que pierde es esta provincia que tiene un potencial espectacular y todos debemos de buscar mucho más el consenso y el acuerdo que el enfrentamiento. Por tanto, soy optimista porque siempre vamos a trabajar en esa línea. Muchas gracias. Luis, nos termina el tiempo. De hecho, creo que hemos avanzado un poquito más de esos 25 minutos. Muchas gracias por estar aquí en TG7 en esta entrevista. Mucho ánimo, mucha suerte el próximo domingo. Me he sentido muy cómodo y darte las gracias también por el formato. Muchas gracias. Muchas gracias, Luis. Y muchas gracias también a ustedes por haber querido escuchar estas dos entrevistas, tanto al Partido Popular en la jornada de ayer como al Partido Socialista. Ya tienen razones, te han escuchado los argumentos, ustedes ya pueden votar en consecuencia. El próximo lunes les esperamos, habrá un programa especial de la televisión municipal de Granada, TG7, donde le contaremos todo lo que ha ocurrido en la jornada del 20N. Muy buenas noches.